el doctor Luis Daniel Ortega Martínez, quien nos va a presentar algo de los riesgos que él ha estado investigando por estar en contacto con el agua residual. Presentarles algunos trabajos y resumirlo de algunas cosas que hacemos aquí en la Facultad de Biotecnología en UPAEP, en la ciudad de Puebla. Entonces me gustaría rápido darles como una parte de introducción. Hay un dato ahí muy interesante que no hace mucho leí en un artículo que menciona que a partir de 1950 a la fecha tenemos alrededor de 800 nuevas sustancias en el cuerpo, dentro de las que dominaban son disruptores endógenos, genotóxicos y genobióticos, ¿no? Particularmente los que estudio, tanto en suelo como en agua como en alimentos, son mucho la parte de los genotóxicos, y sobre todo porque causan un daño al DNA. Entonces, esta parte de esta molécula tan importante, información que tenemos para vida, entonces puntualmente me dedico como a estar buscando este daño que están ocasionando los genotóxicos. Para todas estas moléculas, afortunadamente tenemos como barreras de protección. Una de esas principales pues es la piel, ¿no? Entonces tenemos un epitelio en el que 93% de los cánceres se inician ahí, justo porque es una barrera de protección. Pero una vez que estamos expuestos tanto a estas sustancias que logran penetrar, entonces cuando la piel ya no fue, o este epitelio ya no fue suficiente como barrera de protección, pues entonces empezamos a tener diferentes enfermedades que se pueden manifestar en huesos, en el corazón, en el hígado, en el páncreas, en la piel, en el cabello, en el cerebro. Finalmente pasó estas sustancias que nos podían estar ocasionando estos daños. Entonces, puntualmente trabajo también con las personas que se dedican a producir alimentos, mucho en los invernaderos, y lo que busco cuál es el nivel aceptable de daño genético que pudieran tener por exposición a genotóxicos, a genobióticos o también a los disruptores endocrinos, ¿no? Comentarles que la agricultura en Puebla está cada vez yendo más hacia la producción en invernaderos, como pudiera ser en todo el país. No es un estado eminentemente agrícola como pudiéramos tenerlos hacia el norte del país, pero cada vez ha crecido mucho. Es muy impresionante la cantidad de invernaderos que a partir del año 2010 existen en el estado. Y entonces podemos encontrar de estas tres formas de invernaderos, ¿no? Desde invernaderos que son para agricultura familiar hasta invernaderos ya grandes de hectáreas que son para una producción intensiva, los cuales, pues por supuesto, se necesita una gran cantidad de agua para que se puedan estar produciendo los alimentos. Tenemos un trabajo en el 2015 en el que buscamos cuál era el sistema en el que más se estaba gastando agua para producir dentro de los invernaderos, y entonces ahí las conclusiones fueron que para producir 1 kilogramo de jitomate se necesitaban alrededor de 47 litros de agua cuando eran utilizados los sistemas hidropónicos, ¿no? Entonces, estas cubiertas lo que hacen es que proporcionan condiciones ambientales favorables para que se pueda estar creciendo las plantas y tengan una buena producción. Pero para esto pues, se requiere una gran cantidad de agua. Entonces, aparte de que se requiere esta gran cantidad de agua, las plantas se expresan tanto genotípica como fenotípicamente mucho mejor que si pudieran estar al aire libre. Pero también así pasa con plagas y algunos microorganismos que pudieran estar causando daños a los cultivos. Y para esto, pues documentamos en la parte que más ha crecido de los invernaderos el uso y el manejo de plaguicidas. Entonces, documentamos que para un invernadero de 1000 metros cuadrados, es decir, de 50 por 20, como una de las superficies más comunes aquí en el estado, se utilizan alrededor de 130 plaguicidas diferentes, de los cuales 33 tienen un mismo ingrediente activo. Todos estos que tenemos aquí en la imagen los pudimos documentar. Los que no pudimos documentar son los que tenemos aquí del lado izquierdo inferior. Son plaguicidas que no se sabe de dónde vienen, ¿no? Comúnmente las personas o los agricultores o los campesinos nos comentan que son de contrabando, no sabe de dónde son, pero son los que utilizan con mayor frecuencia porque ellos comentan que son los que son más eficaces, ¿no? Bueno, aunado a todo esto, se generan alrededor de 300 kilos anuales de plástico, de todos los plásticos de los invernaderos, de las bolsas que son utilizados para hidroponía,
y también se generan alrededor de 370 kilogramos de biomasa, ¿no? Porque pues lo que se requiere nada más son los tomates, lo demás pues no tiene ningún uso, ¿no? Lo que sí no se sabe es qué hacer con tantos plásticos y con tantas plantas, tanta biomasa. Entonces, por lo regular lo están juntando y una vez que lo juntan, es una zona en la que hace demasiado frío, hay inmersión térmica, causan bastantes heladas, utilizan las personas acerrín. Este acerrín se incinera comúnmente. Cuando se incinera, puede 1 metro cúbico tardar hasta 3 meses haciendo combustión, incinerándose. Las personas lo utilizan para aumentar la temperatura dentro de los invernaderos, pero también están utilizando todas estas bolsas y estos plásticos de los plaguicidas, quemándolos aquí. Entonces, pues hacen una cámara de gases aquí adentro que cuando baja la temperatura, que es comúnmente que ocurra eso, los incineran, generan bastante humo para que después abran los invernaderos y se vayan por deriva ambiental y pues puedan viajar. Lo que hacen con la biomasa es que entonces toda esta biomasa no saben qué hacer con ella, comúnmente lo podrían estar haciendo compostas, pero pues era muy complicado que se pudieran compostar por la cantidad de bactericidas y de fungicidas y en general de los plaguicidas que tenían. Entonces optaron mejor por estar quemándolos, pues lo mismo, ¿no? Están agregando muchos plaguicidas, están haciendo combustión y pues otra vez por deriva ambiental pues empiezan a viajar. El caso es que para todo esto se utiliza una gran cantidad de agua y así como se está contaminando todo esto. Todos estos invernaderos que logramos pues caracterizar, lo que nos dimos cuenta es que no toda la contaminación se queda ahí. Los invernaderos, aunque son invernaderos hidropónicos, caracterizamos los de alta, baja y mediana tecnología. Los de alta tecnología son invernaderos hidropónicos en los que uno pensaría que el agua la están recirculando, pero no lo hacen así. Es decir, pueden ser que tengan nada más bolsas. Estas bolsas tienen ahí el riego. En el riego ponen fertilizantes y plaguicidas, entonces se empieza a regar. Los invernaderos de alta tecnología, esa agua otra vez la vuelven a recuperar, es decir, tienen canales donde no dejan que se filtre y tienen algunos tinacos en los que lo pueden estar otra vez recuperando esa agua, pero no la vuelven a utilizar porque pues corren el riesgo a que alguna bacteria o algún fitopatógeno lo puedan encontrar ahí en una planta y después cuando lo regresen pues infecte a todas sus plantas. Entonces lo que hacen los invernaderos, solamente los de alta tecnología que tienen hidroponía y que pueden estar captando toda esa agua, es que la vuelven a vertir al río o al pozo de donde están ellos tomando el agua para que pues siga su cauce, pero pues el agua ya lleva una buena cantidad de fertilizantes y de plaguicidas sobre todo. Entonces, caracterizamos también lo que hacen las personas con todo el manejo que tienen sobre los plaguicidas. Esta tablita, para resumirla, es que todo lo que hacen respecto a su cuidado lo hacen mal. Comúnmente pueden estar utilizando como protección nada más un cubrebocas. Hay una pregunta muy importante al final que yo les hacía que si consumen lo que producen y el 86% me dijo que no. Ellos dicen que no lo consumen porque saben los venenos que le ponen y entonces por eso no los están consumiendo, ¿no? Entonces cuando les preguntaba dónde están consumiendo entonces los alimentos, pues dicen que los compran en otro lado, pero mientras ellos no vean qué es lo que están aplicándole, pues pareciera que no van a tener ningún daño, ¿no? Esta imagen donde este productor convive ahí con los plaguicidas, come con los plaguicidas y duerme con los plaguicidas porque pareciera que es una bodega, pero no, son personas que trabajan en los invernaderos y se quedan a vivir ahí al lado del invernadero como para que los puedan estar atendiendo. Y entonces pues comúnmente están expuestos a todas estas sustancias. Les comentaba que caracterizamos toda la parte de los plaguicidas que utilizan. Es una lista grandísima que aquí la quise hacer pequeñita y son productores relativamente pequeños. Nos encontramos algunos plaguicidas que están incluso prohibidos a nivel nacional e internacional. Estos dos que son terribles, estos plaguicidas, y los siguen ocupando. Pero de todos modos, bajo esta actividad queríamos saber cómo era un nivel aceptable de daño genético. Y en estos invernaderos de alta tecnología hay unas personas que están únicamente dedicados, o trabajadores de los invernaderos, a hacer toda la recolección del agua y estar dándose cuenta que no vaya a haber taponamientos o que esté haciendo el muestreo del agua. Los quisimos evaluar para saber si ellos que estaban expuestos a aguas residuales hidropónicas
pues entonces pudieran tener un daño genético. Primero lo que hicimos fue caracterizar algunos elementos que tenían las aguas residuales. Esto fue lo que nos encontramos con estos elementos. Y en los 3 niveles, tanto de alta, mediana y baja tecnología, encontramos cobre y arsénico. Los estábamos buscando porque el cobre es uno de los plaguicidas más utilizados. Entonces, puntualmente nos fuimos con estos dos. Y arsénico también encontramos, aunque pudiéramos buscar algunos otros elementos o algunos otros plaguicidas, pues nos referimos nada más a estos dos porque son los que utilizan con mayor frecuencia. Pero también encontramos el plaguicida más utilizado, al menos en el estado de Puebla, que es un plaguicida que se llama, el nombre, clorpirifos, es el plaguicida más utilizado aquí en el estado y lo encontramos en unas concentraciones bastante altas. Entonces, antes de pasar a evaluar a las personas, lo que hacemos es evaluar la genotoxicidad y la citotoxicidad que causan las aguas residuales hidropónicas, y lo que hacemos es utilizar sistemas vegetales para saber el daño que pudieran estar causando. Entonces, pues los resultados eran bastante fuertes, ¿no? Los invernaderos de baja tecnología, es decir, los invernaderos que no emplean hidroponía, sino los que en su solución nutritiva y en el agua que están utilizando se pierde, la que no están recirculando, la que están, al menos que pudieran estar atrapando, y la que se está lixiviando, pues eran los invernaderos de baja tecnología. Y los de mediana tecnología encontramos que existe en los sistemas vegetales un daño genético, un daño genotóxico y citotóxico sumamente alto en estos sistemas vegetales, pero que después se pudiera estar llevando a las personas que están laborando ahí en los invernaderos o que están expuestos a estas aguas, ¿no? Referente a las personas que están trabajando con las aguas residuales hidropónicas, pues hicimos una técnica que se llama de micronúcleos y anormalidades nucleares en la mucosa oral. Entonces, raspamos, nos llevamos este tipo de células y los resultados fueron bastante demostrativos, es decir, los resultados a los que llegamos es que una persona que trabaja en un invernadero de baja tecnología, cuando se expone a aguas residuales hidropónicas, y puede tener uno de cada 50% de las personas que entren a trabajar a invernaderos de baja tecnología se va a enfermar de algo, ¿no? O al menos se presentó micronúcleos y anormalidades nucleares. Diferente a los invernaderos que trabajan, o a las personas que trabajan en invernaderos de alta tecnología, en las que solamente 1 de 10 se va a presentar micronúcleos y anormalidades nucleares por exposición a aguas residuales hidropónicas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Qué eran estos resultados? Resulta que nosotros, en la saliva que tenemos ahí, estas células de descamación, podríamos encontrar células normales como esta, en las que se está tiñendo el núcleo, células con cariólisis en las que no tiene núcleo, células binucleadas con la cromatina condensada, es decir, el núcleo tenía alguna normalidad, pero la ventaja o esta capacidad que tiene el cuerpo o las células de estarse destruyendo cuando algo está pasando en su núcleo, esta apoptosis que hacen es que estas células, una vez que encuentran alguna normalidad nuclear, pues ya no van a seguir viviendo, y es decir, no van a entrar a hacer mitosis. Pero el problema es que estas personas que están expuestas a estas aguas residuales hidropónicas, justo traen una buena cantidad de fertilizantes y una cantidad muy alta de plaguicidas, presentan micronúcleos como estos que estamos viendo aquí en las imágenes. Entonces, esas células, en lugar de que hagan apoptosis, que mueran, sí van a entrar a hacer mitosis. Lo importante acá es que una parte de su información genética se va a quedar fuera. Entonces, pueden presentar enfermedades como Parkinson, envejecimiento prematuro, caída de cabello, acné, y por supuesto problemas ya más fuertes como cáncer, incluso la muerte, ¿no? Entonces, la diferencia que nos hemos encontrado es que dos muy importantes en el tema de estar trabajando en el invernadero para no estar contaminando tanto el agua y tanto los suelos o los alimentos, tienen dos diferencias fundamentales, que es orden y limpieza. Entonces, estas dos cosas hacen que en los invernaderos no se usen tantos plaguicidas, no se esté contaminando tanto el agua como los alimentos, y entonces el riesgo laboral pues disminuye al estar utilizando una menor cantidad de estas sustancias. Algo que se está haciendo es que o que trata de hacer mucho el gobierno, es que se empiecen a prohibir, y entonces muchos de estos plaguicidas pues están prohibidos, pero la realidad es que cada vez se están utilizando más y más y más y más plaguicidas, ¿no? Esto al contrario, no se ve que haya una reducción,
Y entonces, pues esto que les acabo de mostrar, pues ocurre en todo el país. Muchas investigaciones lo han demostrado. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer aquí es buscar alternativas como para que antes de que puedan llegar a contaminar el agua, podamos estar haciendo alguna estrategia para estar eliminando los plaguicidas. Nos hemos centrado en este clorpirifos, que es el que les comento que es el más utilizado, al menos aquí en el estado de Puebla, como plaguicida. Y trabajamos con una bacteria, se llama Sotobacter vinelandi, una bacteria fantástica, en la que la inmovilizamos, le damos una protección, hacemos una inmovilización celular en algunas matrices de alginato. Nos hemos dado cuenta que podríamos darle esas características a la bacteria como para que cuando se enfrente a condiciones adversas, pues pueda tener un mayor tiempo de vida. Y cuando le expusimos a clorpirifos, los últimos resultados que tenemos, artículo que hace poco publicamos, en el que esta bacteria logra por completo degradar a clorpirifos antes de que pudiera llegar a mantos acuíferos o en el agua para que la pudiera estar contaminando. Entonces pensamos que la podía convertir en un metabolito tal vez más complicado. Los resultados son que no. Estamos en una segunda etapa de saber qué es lo que está haciendo en esta ruta metabólica o cómo está utilizándose como fuente de carbono al clorpirifos, pero lo ha desaparecido por completo, lo ha desintegrado por completo, algo lo está utilizando la bacteria. Entonces un artículo bastante prometedor porque estamos tratando de llevarles alternativas a las personas, de no decirle que ya no lo utilicen, porque eso es sumamente complicado, sino lo que tratamos de hacer es que entonces, si los van a seguir utilizando, darles herramientas para que después de que lo apliquen el plaguicida puedan estar aplicando bacterias y que entonces lo puedan estar consumiendo antes de que pueda estar contaminando agua y sobre todo antes de que nos pudiera estar causando un daño a nosotros, ¿no? O al producto final que nosotros estaríamos consumiendo. Entonces ahora hemos tenido resultados muy similares cuando los estamos exponiendo al suelo. Se ha también demostrado hasta el momento que está consumiendo el clorpirifos, esta bacteria. Entonces, justo lo que tratamos de hacer es darles alternativas a los productores porque es muy complicado que dejen de utilizar los plaguicidas. Perdón, que me fui muy rápido, pero este es el grupo de trabajo que tenemos aquí en la universidad, siempre buscando alternativas biotecnológicas para que pues, bajemos un tanto esta contaminación que nos está causando muchísimo daño. Muchas gracias por su atención.